Bien, vamos a comenzar, o mejor dicho, vamos a continuar con otro de los exponentes importantes de la nueva filosofía de la ciencia. Se trata del húngaro Imre Lakatos. En realidad, Lakatos no es el apellido, de verdad lo ignoro. Lakatos es el nombre de guerra del militante comunista Imre Lakatos, que luchó en su país en contra del fascismo y del nazismo. A la vuelta de la historia, y tras sufrió, la verdad que fue una persona que sufrió la persecución, la cárcel, y tras la invasión de la Unión Soviética a Hungría en el año 56, se tornó crítico del Partido Comunista y también sufrió la cárcel, la persecución. Bien, se trata como vemos, de un hombre, de un intelectual comprometido políticamente con su momento histórico. Su propuesta es, habíamos mencionado en alguna clase anterior, es una propuesta que junta dos elementos de dos mundos que parecen incompatibles, incontrastables, va a ser una especie de, yo lo decía así, síntesis superadora entre la propuesta falsacionista popperiana y de algún modo la propuesta kuhniana. Digamos que Lakatos entiende que a la base de la investigación científica está el método hipotético deductivo. En este sentido, asume una postura hipotético-deductivista y además cree que la tarea de investigación consiste no en verificar o confirmar hipótesis, sino en refutar hipótesis, al modo de Popper. Sin embargo, cataloga a la concepción popperiana, el falsacionismo popperiano, como un falsacionismo ingenuo. Bueno, Lakatos no es ajeno a las críticas que habíamos visto cuando analizamos la propuesta popperiana, no es ajeno a las críticas sobre que el falsacionismo, tal como Popper lo plantea, deja de lado una serie de elementos que son importantes, que son determinantes en lo que hace a la producción de conocimiento científico. En Popper habría como un deber ser de la ciencia más que un saber cómo la ciencia procede, ver cómo la ciencia procede. Porque incluso, lo dijimos también, en la investigación científica efectiva, nadie sigue ese procedimiento y principalmente no sigue ese procedimiento porque tiene el gran impedimento de impedir el desarrollo de la ciencia. Es decir, los intentos tenaces de refutación de las hipótesis van en contra de la posibilidad de construcción de las teorías científicas. Al igual que Kuhn, entiende que la epistemología es una actividad que debe tener en cuenta las condiciones históricas, sociales, políticas, culturales. Entonces, en este sentido, podemos decir que adhiere al contexto de descubrimiento. Sin embargo, no es que renuncia al contexto de justificación, no es que lo descalifica. Va a tratar en este sentido también de hacer una síntesis superadora entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Entonces, Lakatos dice, no tenemos que decirle a la ciencia
a los científicos, a la comunidad científica, cómo debe actuar. Tenemos que ver cómo efectivamente actúa, qué es lo que hace. Entonces, para esto, según su visión, se hace necesario producir una mirada sobre la historia de la ciencia y hacer un recorrido por esas producciones. Por eso él habla, y una de sus obras lleva ese título, una reconstrucción racional de la historia de la ciencia. Reconstrucción racional de la historia de la ciencia. Esta es una tarea que tiene ciertos visos propios del historiador, pero lo que está en el centro, en realidad, no es simplemente historiar los acontecimientos científicos, sino la reconstrucción racional, digamos, es una reconstrucción y es racional, en búsqueda de esos elementos racionales que hacen, en definitiva, a la producción científica. Tenemos entre sus obras Historia de la Ciencia y sus reconstrucciones racionales, y la otra gran obra es La metodología de los programas de investigación científica. Bien, entonces, de lo que se trata es de reconstruir racionalmente los procesos de producción de conocimiento científico. No es una, como decía hace un momento, no es una mera historiografía de quién vivió en tal año, qué descubrió o cosa por el estilo. Es una reconstrucción, es un análisis que va desde lo genético a la finalidad, ver el recorrido que se produce para que se alumbren las teorías científicas, o lo que él llama, y vamos a ver por qué, los programas de investigación. Los problemas a los que se enfrenta el historiador de la ciencia están determinados por su metodología. Entonces aquí vemos que la metodología está en el centro de esa reconstrucción racional, y es especialmente en lo que va a poner su atención. Podríamos decir entonces que en este sentido es próximo al contexto de justificación. Realiza una serie de consideraciones sobre las distintas propuestas metodológicas, inductivismo, falsacionismo, paradigmas de Kuhn, pero también su aporte personal mediante la metodología de los programas de investigación y la polémica en torno a la historia externa y a la historia interna de la ciencia. Entonces, ¿cómo se va a ordenar, cómo se va a producir esta reconstrucción racional de la ciencia? ¿Y cómo se va a jerarquizar? Bueno, Lakatos la reconstrucción racional es una obra, es un discurso, es una producción escrita, es un libro. Esa producción, digamos, aquí se ve lo que estos, entre comillas, científicos, que son los epistemólogos, producen, ¿no? Producen conceptos, producen ideas, producen reflexiones, y ellas se canalizan a través del uso público de su razón, es decir, de la publicación de sus producciones. Bien. Para Lakatos, la evaluación objetiva del crecimiento de la ciencia se da en términos de movimientos progresivos y regresivos. El comienzo de toda investigación tiene su origen en un programa de investigación. Entonces, en principio, ¿de qué habla Lakatos cuando habla de los programas de investigación? ¿Qué son los programas de investigación? Entonces vamos a volver como una analogía a ver los epistemólogos anteriores que estuvimos analizando, Popper, Kuhn,
dijimos que los paradigmas, lo que eran los paradigmas, ese conjunto de leyes, teorías, hipótesis, instrumentos teóricos, etcétera, etcétera, el modo en que Kuhn define paradigma, no está haciendo referencia a otra cosa que no sean las teorías científicas, es decir, su modo de entender a las teorías científicas. Del mismo modo, cuando Popper habla de falsacionismo, también está entendiendo que lo que subyace a su preocupación no es otra cosa que cómo se producen, cómo se desarrollan las teorías científicas. Bueno, ¿qué es un programa de investigación? Bueno, un programa de investigación no es otra cosa que una teoría científica, pero no una teoría científica per se, sino una teoría científica comprendida dentro del esquema epistemológico que propone Lakatos. Entonces, en esta reconstrucción racional de la historia de la ciencia, él va a separar, él va a distinguir, quisiera, denme un segundo, bueno, me voy a referir dentro de un ratito a esto, a la historia de la ciencia, y él entonces va a distinguir entre historia interna e historia externa de la ciencia. Entonces vamos a ver después cómo esa reconstrucción racional que se da mediante la producción de un documento va a tomar su lugar dentro de la obra, distinguiendo y jerarquizando la historia interna de la historia externa. Bien, vamos a profundizar en primer lugar un poco más sobre lo que se da en llamar la estructura de los programas de investigación. ¿Qué es o cómo está conformado un programa de investigación? Bueno, de un modo esquemático pensémoslo como una especie de célula que tiene, digamos, un núcleo, una materia alrededor de ese núcleo y luego una membrana que la cierra. Como también en las células y en los seres unicelulares, esas membranas tienen cierto grado de permeabilidad. A través de ellas ingresan, bueno, no vamos a meternos en la parte de la biología, es simplemente una analogía. Hay un intercambio entre el interior y el exterior. Bueno, lo mismo ocurre con esta sustancia que rodea al núcleo firme. Entonces se trata de un núcleo firme rodeado por un cinturón protector. ¿Pero qué es el núcleo firme? Podríamos definir núcleo firme como el conjunto de leyes, teorías, hipótesis que gobiernan la actividad de la investigación científica. Instrumentos teóricos, empíricos. Entonces, digo, ya tenemos noticias de una definición de este tipo. ¿Acaso lo que estoy definiendo no es el concepto de paradigma de Kuhn? Bueno, es que así como Lakatos plantea una crítica a Popper por considerar su falsacionismo como ingenuo, como inadecuado para dar cuenta de las complejidades del proceso de investigación científica, del mismo modo él ve una limitación también en el concepto de paradigma de Kuhn, un concepto que es bastante estricto y bastante cerrado. En el grueso de la obra de Kuhn, digamos, ya sobre el final modifica, pero de algún modo está todavía sujeto a la concepción que venía desarrollando. El paradigma es algo excluyente, digamos, hay una relación entre el paradigma y la comunidad científica, pero en eso que da, en esa caparazón que él da en llamar ciencia normal, no puede haber más que un solo paradigma, no puede haber más que una comunidad científica, todos deben trabajar bajo la tutela del paradigma.
y está penado traer elementos externos. La verdad que aquello que parecía revolucionario, visto más en profundidad, se torna bastante rígido. Y no solamente eso, una de las cuestiones que vimos es que Kuhn considera que quienes expresan la práctica, el desempeño, el desarrollo de lo científico son los científicos naturales. De algún modo en las disciplinas sociales no existe un único paradigma, una única comunidad científica. Por lo tanto, desde la concepción tradicional de Kuhn, esas disciplinas todavía estarían en una etapa precientífica. Y como vamos a ver, la concepción de los programas de investigación de Lakatos es, los programas están planteados de un modo mucho más elástico, con criterios más amplios, que vamos a ver cómo abren la puerta a que, por un lado, no aparezca como un corset, como algo que cierra ni el concepto de paradigma de Kuhn, ni el concepto de falsación de Popper. Bien, entonces decíamos, el núcleo firme es el conjunto de hipótesis fundamentales que deben ser protegidas a toda costa de la refutación. A ver, el núcleo firme hace el conjunto de hipótesis, de leyes, sin la cual la teoría no sería lo que es. Es decir, allí estarían alojadas, como estuvimos analizando, las hipótesis principales, madres o fundamentales. Entonces, si alguna de estas hipótesis cae en desgracia, esa ciencia se desbarata, entra en crisis, se corrompe. Quiere decir que entonces hay algo que no puede ser cuestionado, que no, sobre lo cual no pueden ir los tenaces intentos de refutación. Entonces aquí se ve con claridad la diferencia con Popper, porque para Popper el progreso de la ciencia consistía en el ensayo y el error, la conjetura y la refutación, es decir, avanzar refutando hipótesis. En tanto que para Kuhn el paradigma era incuestionable. Bueno, aquí el esquema del programa de investigación va a contener los dos elementos. Un elemento incuestionable, sin lo cual la teoría no sería lo que es el núcleo firme. Y un cinturón protector. Ese cinturón protector estaría rodeado de hipótesis auxiliares. Aquí hay que entender hipótesis auxiliares, no en el sentido que lo habíamos visto cuando hablamos del método hipotético deductivo en general, no en el sentido de hipótesis que están legitimadas en otra teoría y que vienen en auxilio de la formulación de determinadas hipótesis o de determinadas leyes dentro de una ciencia. Habíamos puesto el ejemplo del microscopio, del telescopio, etc. Digamos, no del microscopio, sino de las leyes de la óptica, que estaban formuladas en la física y no en la biología. Pero no hay para Kuhn, no puede haber cuestionamiento del paradigma. Acá tampoco puede haber cuestionamiento del núcleo firme, pero ese núcleo firme está rodeado por un cinturón protector de hipótesis auxiliares. Ese cinturón protector, esas hipótesis auxiliares, funcionan de modo falsacionista. Es decir, las hipótesis del núcleo firme no se pueden cambiar, pero las del cinturón protector sí.
se pueden cambiar, se pueden reformular. Son hipótesis de segundo orden. Ahora, la pregunta es, ¿de qué protegen al núcleo firme esas hipótesis auxiliares del cinturón protector? Bueno, lo protegen justamente de lo que debe ser la actividad del científico, y es aquí donde aparece la reivindicación del falsacionismo popperiano. Las hipótesis deben tratar de falsarse. Recordemos, falsar una hipótesis es ponerla a prueba con la intención de demostrar que es falsa, no es falsificar. Falsar es contrastar con la intención de mostrar que es falsa. Si efectivamente se demuestra que es falsa, la hipótesis queda refutada. Si no se puede demostrar que es falsa, queda provisoriamente aceptada y la expresión que se usa es que la hipótesis queda corroborada. Decir que una hipótesis queda corroborada quiere decir que ha resistido por el momento los intentos de refutación, pero seguramente en el futuro ya no lo harán. Entonces, en el caso de Popper, era como que las hipótesis por sí mismas, era como lanzar a soldados a la batalla sin ningún tipo de protección. Digamos, las balas del enemigo lo ponían a prueba, pero rápidamente si lo eliminaban, morían, y aquí las hipótesis se echan por tierra. Esa actitud como suicida de las hipótesis, las hipótesis son valiosas, pero no podemos poner esa carga sobre ellas en tal indefensión. Entonces, esas hipótesis auxiliares van a cumplir el papel de defenderla. Ahora, no la defienden positivamente, sino al modo popperiano, al modo falsacionista, negativamente. Como decíamos entonces, las hipótesis auxiliares del programa de investigación están allí para proteger al núcleo firme. ¿Pero de qué modo? Reformulándose permanentemente con la intención de resistir los tenaces intentos de refutación. Como hemos visto, esta es claramente una postura popperiana. Dice, el cinturón está compuesto por un conjunto de hipótesis auxiliares que debe proteger al núcleo de las falsaciones, de modo de asimilar los golpes que provienen de las contrastaciones falsadoras. Las contrastaciones falsadoras son los tenaces intentos de tratar de demostrar que la hipótesis es falsa. Luego, si lo resiste, se conserva y queda corroborada. Si no lo resiste, la hipótesis se refuta y se desecha, impidiendo que llegue al núcleo firme. Aquí asume la posición del falsacionismo. Y dice Lakatos, la metodología de los programas de investigación puede explicar de este modo el elevado grado de autonomía de la ciencia teórica. El elevado grado de autonomía de la ciencia teórica. Entonces, ¿qué sería la autonomía de la ciencia teórica? Bueno, justamente la posibilidad de que la teoría científica no viera sus hipótesis fundamentales permanentemente amenazadas, y la idea es que justamente todo el andamiaje, todo el desarrollo deductivo permita formular hipótesis que pongan a resguardo las hipótesis del núcleo firme, pero protegiendo al núcleo firme como
aquellas hipótesis que guían, que ordenan la tarea de investigación de la comunidad científica. Digamos que la sanidad del programa radica en engrosar, en engordar ese cinturón protector, en la medida en que ese cinturón se adelgaza, porque las hipótesis falsadoras, perdón, las falsaciones van penetrando, van refutando las hipótesis y no permite que el programa no permite que que aumenten las hipótesis auxiliares, que se van debilitando ese cinturón protector. Entonces esos intentos de falsación pueden llegar a alcanzar al núcleo firme. Sin embargo, aquí hay otra gran diferencia y muy importante con Popper, porque en lo que Lakatos daba a llamar falsacionismo ingenuo frente a su propia concepción, que denomina falsacionismo sofisticado también, el falsacionismo sofisticado no solamente genera esta dinámica de los programas de investigación, sino que al mismo tiempo establece ciertas condiciones. Por ejemplo, mientras que en Popper las hipótesis se refutan y las teorías se desmoronan y se abandonan, no se puede establecer que un programa quede refutado definitivamente o que se lo deseche definitivamente. Un programa de investigación, entonces, podemos decir que puede ser un programa progresivo. ¿En qué medida es un programa progresivo? Bueno, en tanto justamente tenga bien fortalecido su núcleo firme y bien protegido por las hipótesis auxiliares. Es decir, que ese cinturón protector sea un cinturón protector de hipótesis dinámicas que se renuevan permanentemente, que resisten los intentos de refutación, que se reformulan, porque aquí hay otra diferencia. Las hipótesis del cinturón protector pueden reformularse, en tanto que las del núcleo firme no, porque justamente son las que hacen al corazón de la teoría, sin el cual el programa no sería lo que es. Si por el contrario el programa, pierde capacidad explicativa y predictiva, pierde capacidad de reformular las hipótesis de su cinturón protector, decimos entonces que ese es un programa regresivo. Entonces, no tenemos teorías vigentes y teorías refutadas, teorías desechadas y teorías que por el momento están aceptadas. Lo que tenemos son distintos programas conviviendo entre sí. Entonces aquí también tenemos una diferencia con Kuhn. En tanto, para Kuhn, el momento por excelencia es el de la ciencia normal, donde existe un único paradigma, donde hay una comunidad científica fiel a ese paradigma. En cambio, y esto es muy importante, en la postura de Lakatos hay una apertura que permite que coexistan distintos programas. Entonces, la diferencia va a estar en que algunos de esos programas van a tener esa capacidad explicativa, predictiva, un núcleo firme consistente, un cinturón protector dinámico, y van a ser programas regresivos. Seguramente serán aquellos programas que serán más seguidos por los científicos, que tendrán, por decirlo de algún modo, más popularidad. Son los programas que son reconocidos, en general también son enseñados, pero esto no hace desaparecer a otros programas.
que por supuesto van en retirada, se retraen, digamos, obtienen menos consenso. Pero también hay algo interesante aquí, y es que Lakatos señala que el científico no debe, digamos, un científico en principio debe ser fiel a su programa, y si ha tenido un compromiso con el programa y ese programa se ha convertido en un programa regresivo, en principio, lo que debe hacer es trabajar dentro del programa para convertirlo en un programa progresivo. Entonces, lo que tenemos aquí es una dinámica de programas que luchan no simplemente con los demás, no son solamente programas rivales, luchan hacia su propio interior con el propósito de convertirse en progresivos. Hay algo importante también que plantea Lakatos para los programas, que es la heurística. Él va a señalar que hay dos tipos de heurística: la heurística positiva y la heurística negativa. Las heurísticas son procedimientos de dos tipos. La heurística positiva permite la solución de problemas y da indicaciones de cómo elaborar el cinturón protector, es decir, cómo cambiar y desarrollar las versiones refutables de la teoría. Dicho de otro modo, la heurística positiva dice cuáles son los alcances del programa, cómo el programa debe actuar, cómo debe manejar las hipótesis. Es decir, la heurística positiva es un deber ser del programa, establece lo que se puede hacer. Se apoya en técnicas matemáticas sofisticadas, dice Lakatos, mediante las cuales se asimilan las anomalías y se convierten en evidencia positiva. Es decir, la heurística positiva es el conjunto de reglas que indican los caminos que deben seguirse. ¿Bien? También podemos decir que el conjunto de sugerencias y pistas sobre cómo cambiar y desarrollar las versiones refutables del programa de investigación, cómo complicar el cinturón protector, más que complicar, a lo mejor este término es una mala traducción, ¿no? Cómo hacer más sofisticado el cinturón protector, cómo hacer que esas hipótesis auxiliares que están allí, digamos, tengan características tales que resistan, que sean más resistentes a los tenaces intentos de refutación. Pero existen también reglas que indican los caminos que deben ser evitados en la investigación, es decir, la heurística negativa, lo que está prohibido, lo que no se puede hacer. Entonces, para poner un ejemplo central, si el programa tiene un núcleo firme y un cinturón protector, es porque las hipótesis del núcleo firme no pueden ser cuestionadas. Es decir, los tenaces intentos de refutación están dirigidos hacia las hipótesis auxiliares, no hacia el núcleo firme. Y esto hace una gran diferencia con Popper, porque Popper sostenía que las hipótesis, todas las hipótesis, debían ser precisas y audaces. ¿Qué quiere decir precisas y audaces? Cuanto más precisa una hipótesis, más refutable es. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo digo, por ejemplo, los movimientos de los astros alrededor del Sol de nuestro sistema solar son movimientos geométricos. Bien, por poner una cosa bien amplia. Bueno, en cambio, si yo digo los movimientos de los astros alrededor de nuestro Sol son circulares,
digamos, los movimientos pueden ser circulares, elípticos, cuadrados, rectangulares, octogonales, pueden describir cualquier figura geométrica si la hipótesis es que los movimientos son geométricos. Esa hipótesis es mucho más amplia, en cambio la que dice que son circulares es mucho más precisa. Estuvo en discusión, bueno, esto es uno de los temas que transformó la astronomía con Kepler, cuando, bueno, todavía la concepción copernicana hablaba de movimientos circulares alrededor del Sol. Luego se fue constatando que esos movimientos no eran circulares, que eran movimientos elípticos. De hecho, el movimiento elíptico determina y el giro de la Tierra. La Tierra está en una órbita casi circular, pero casi no es circular. Entonces, cuanto más precisa es una hipótesis, más refutable es. Entonces, si yo digo, los movimientos son geométricos, es una hipótesis muy amplia, poco precisa. Si digo, son circulares, bueno, si digo, son elípticos, si todos los movimientos son elípticos, estaría bien, pero si hay algunos que son elípticos y algunos que son circulares, entonces la hipótesis de que todos los movimientos todas las órbitas son elípticas, estaría equivocado. Lo mismo, por ejemplo, otro ejemplo es en las cifras, ¿no? En el caso de, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuál es la velocidad de la luz? Entonces decimos, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Esto es en general lo que se dice, porque es a fines meramente informativos. Ahora, la velocidad de la luz no es de 300.000 kilómetros por segundo, es de 299, y una enorme cantidad de números. Cuanto más números, más precisión. Cuanto más precisión, más falsabilidad. Porque si luego de la coma, en el lugar 10, 12, 15, 40, yo tengo un número que no es, y que luego constatamos que no es y lo cambiamos por otro, entonces esa hipótesis de que era ese número ha sido refutada. El otro elemento es la audacia de las hipótesis. Las hipótesis que son refutadas, que permanecen en la periferia de las teorías, por el hecho de que sean refutadas, no produce grandes avances en el conocimiento científico, produce avances discretos. Pero en la concepción de Popper, si una hipótesis principal es refutada, entonces estamos frente a una revolución científica. Y Popper entonces espera que las mejores hipótesis son, por refutables, son las más precisas y las más audaces. A ver, si alguien cuestiona una hipótesis en la periferia y la refuta, poco ha cambiado. Si alguien cuestiona una hipótesis en el corazón mismo de la teoría, en el paradigma para Kuhn, en el núcleo firme para Lakatos, y la refuta, se produce una revolución científica. ¿Y qué pasa si no la refuta? Bueno, la expresión de Popper es la siguiente: otra loca idea que no ha funcionado. En cambio, en este sentido, Lakatos, si se quiere, es más conservador. Más conservador en el sentido de que él quiere conservar algo, a hipótesis a las que no llegue esta aplanadora, este terminator de las hipótesis,
que es el radicalismo del falsacionismo que él llama ingenuo, el falsacionismo popperiano. Entonces, hablar de un falsacionismo sofisticado es precisamente elaborar o concebir a la teoría científica como un programa que tiene áreas incuestionables y áreas para ser cuestionadas y modificadas. Entonces, la heurística lo que establece es qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido dentro de un programa de investigación. Hemos hablado entonces de los programas progresivos y regresivos. Dice Lakatos, según mi metodología, los más grandes descubrimientos científicos son programas de investigación que pueden evaluarse en términos de problemáticas progresivas y estancadas. Progresivas y regresivas, progresivas y estancadas. Las revoluciones científicas consisten en que un programa de investigación reemplaza a otro, superándolo de modo progresivo. Esta metodología proporciona una nueva reconstrucción racional de la ciencia. El mejor modo de presentarla es contrastándola con el falsacionismo del que toma prestado elementos esenciales. Esto es lo que dice Lakatos. Las falsaciones ocupan un lugar, esto lo digo yo, en los programas de investigación, pero no tienen en Lakatos el significado fuerte y determinista que tienen en Popper. Esto es lo importante, esta es la gran diferencia. Sus resultados no son absolutos, sino relativos al programa que contienen. Y dice sí Lakatos, la unidad básica de estimación no debe ser una teoría aislada, ni una conjunción de teorías, sino más bien un programa de investigación con un centro firme convenientemente aceptado. Convencionalmente aceptado. Convencionalmente quiere decir por consenso. Entonces, nuevamente hay un punto importante de contacto con Kuhn. Dentro de un programa de investigación, las teorías no se abandonan por falsación, sino cuando se ha verificado que otra teoría tiene mayor contenido y alcance empírico. Mejor dicho, cuando se ha constatado que una teoría tiene mayor contenido o alcance empírico. Entonces, aquí aparece otro elemento determinante que plantea una diferencia con Kuhn. Mientras que para Kuhn, en la ciencia normal hay un único paradigma, entonces no hay nada que discutir. Pero en la crisis hay paradigmas rivales, digamos que entre sí son incompatibles, incontrastables e inconmensurables. Por lo tanto, no existe para Kuhn criterio que permita establecer que un programa es mejor que otro programa. Precisamente por esto, porque son incompatibles, incontrastables e inconmensurables. Ya lo vimos cuando vimos Kuhn. No se pueden comparar. Entonces, si no, ni siquiera se pueden comparar, si no se puede decir cuál es el mejor, ¿cómo poder establecer que uno sea mejor que otro? No hay criterio. Podríamos decir que en Kuhn hay paradigmas exitosos y paradigmas en desgracia. El paradigma exitoso es el que obtiene el consenso y regula la actividad de investigación de la comunidad científica. Y el que entró en desgracia queda abandonado. Por lo menos en ciencia normal no tiene ningún tipo de lugar. En cambio, para Lakatos, la convivencia de programas, que pueden ser programas rivales, que rivalizan por el consenso, que el hecho de ser regresivos no quiere decir que se lo abandona. Nunca para Lakatos un programa se archiva. Un programa puede ser muy regresivo, puede tener muy pocos adeptos, pero nunca se desecha.
definitivamente. Siempre va a estar allí, muy atrás, pero va a estar presente. Hay una metáfora que a mí me gusta usar, pensando en la vieja serie de Twilight Zone, La Dimensión Desconocida. Pensar en un hipódromo de la dimensión desconocida. Un hipódromo, digamos, en el hipódromo, ya lo sabemos, corren los caballos y está la pista, están en las gateras, está la orden de largada, largan, los caballos corren y compiten todos con todos, pero digamos, hay una línea de llegada que quien la pasa primero es el ganador y concluye, termina la carrera. Hay uno que ha ganado y todos los demás han perdido. Si se tratara de teorías científicas, lo que diríamos es que, bueno, hay una que, digamos, mientras están corriendo están en una situación de crisis. Y están luchando por el consenso. Ahora, quiero decir, no se trata de cruzar la meta, no es cruzar una línea, es obtener el consenso. Quien obtiene el consenso deja fuera a todas las demás, en la concepción kuhniana. En cambio, en la concepción lacatosiana, por eso digo que es una especie de hipódromo de la dimensión desconocida, es una carrera infinita, una carrera que no tiene principio ni tiene fin, una carrera a la que se pueden ir sumando otros caballos, pero ninguno se va, ninguno abandona. Hay algunos que quedan muy retrasados, que otros los pasan varias veces, pero ninguno queda fuera. La idea es justamente que los programas pueden ser muy regresivos, pero nunca desechados. En el hipódromo de la dimensión desconocida de los programas de investigación de Lakatos, no hay disco final, no hay línea de llegada. Las teorías pueden competir eternamente, pueden quedar rezagadas, pero al mismo tiempo pueden, según Lakatos, volver a convertirse en progresivas. Y dice Lakatos, digamos, ¿cuáles serían para Lakatos los criterios de progreso y estancamiento que los hacen progresivos o regresivos? Y dice Lakatos, esto es muy importante, un programa de investigación se dice que es progresivo mientras su desarrollo teórico anticipa su desarrollo empírico. Esto es, mientras continúe prediciendo nuevos hechos con cierto éxito, problemática progresiva. Entonces vemos que aquí sigue estando presente el criterio que establece que la actividad científica consiste justamente en explicar y predecir. Está estancado si su desarrollo teórico queda rezagado respecto a su desarrollo empírico. Dicho de otro modo, si es capaz de predecir y al mismo tiempo sus predicciones se cumplen, se predice desde lo que se explica. Bueno, decimos, aquí acontece tal fenómeno, este fenómeno se explica de tal modo. Si el modo en que lo explicamos es un modo correcto, entonces deben ocurrir tales y cuales eventos. Bien. Si esos eventos se cumplen, decimos que la predicción se ha realizado y que por lo tanto, en este caso el programa se prestigia porque su predicción se cumplió. Después vamos a ver que
se pueden cumplir predicciones sobre presupuestos falsos. Bueno, de hecho, para poner un ejemplo muy sencillo, la astronomía aristotélico-ptolomeica, que tuvo vigencia durante 1500 años, no más de Aristóteles, cerca de 2000 años, pero bueno, desde Ptolomeo menos, tenía la capacidad de, por ejemplo, predecir eclipses. Fundados los astrónomos en esa teoría, podían predecir que tal día y a tal hora se iba a producir un eclipse. Y ese eclipse se producía. La predicción se cumplía. Ahora, el hecho de que la predicción se cumpla no quiere decir que la teoría sobre la que se funda sea verdadera. Pensemos que esa concepción aristotélico-ptolomeica es geocentrista y hoy sabemos a todas luces que es falsa. Bien, entonces, ¿cómo se cumplían? ¿Por qué se cumplían? Bueno, acá tiene que ver algunas de las cuestiones que hemos visto en lo que refiere al fundamento lógico de todo esto. Y es que precisamente digamos, cuando una hipótesis queda corroborada o confirmada, se da mediante una forma de razonamiento que es una falacia de afirmación de consecuente, en donde las premisas pueden ser verdaderas y la conclusión puede ser falsa. Esto es lo que pasó. Ahora, de lo que estamos hablando aquí en Lakatos es que esa capacidad predictiva proviene del desarrollo empírico. ¿Por qué proviene del desarrollo empírico? Porque cuando yo digo, si mi teoría es verdadera, entonces tiene que pasar tal cosa. ¿Y pasa tal cosa o no pasa tal cosa? Pasa o no pasa, se supone, deriva de la constatación empírica. Entonces, por eso dice que el desarrollo teórico está vinculado al desarrollo empírico. Cuando se aducen explicaciones post hoc, post hoc es después de los hechos. Entonces, claro, yo acertar, bueno, como se dice vulgarmente, ¿no? Hablar del partido del domingo con el lunes a la mañana es fácil, uno puede criticar un equipo, puede decir que es malo, que esto, que lo otro, que allá. Digo, si tengo que llenar lo que era la boleta del PRODE, los resultados de los partidos, y y lo hago mirando la publicación del diario, es muy fácil. Ahora, si fuera igual de fácil hacerlo antes de que los partidos se jugaran, todo el mundo ganaría el PRODE, y esto no era así. Entonces, o bien, a ver, repito, un programa de investigación se dice que es progresivo mientras su desarrollo teórico anticipa su desarrollo empírico. Esto es mientras continúe prediciendo nuevos hechos con cierto éxito. Es la problemática progresiva. Está estancado si su desarrollo teórico queda rezagado respecto de su desarrollo empírico. Esto es, cuando solo aduce explicaciones post hoc, después de los hechos, o bien solo proporciona descubrimientos por casualidad, o predice hechos anticipados por y descubiertos por programas rivales. Cuando un programa rival predice mejor que otro, el programa primero puede ser eliminado o archivado. Para
para decidir cuándo un programa de investigación se ha estancado definitivamente, ¿eh? Estancado definitivamente, es una cuestión difícil porque resulta posible que el rival, aunque vaya rezagado, puede, debido a innumerables circunstancias, tanto internas como externas, recuperarse y tratar de ser progresivo nuevamente. Por eso sostiene Lakatos que la modestia del científico es un ingrediente fundamental de su código de honor. Entonces, todo lo que hace al modo de concebir de Lakatos, el desarrollo del conocimiento científico, la producción de la ciencia, se va a expresar en la reconstrucción racional de esos procesos. Y como ya habíamos visto, se habla de historia interna y de historia externa. Vamos a detenernos un poco más sobre esto de la historia interna y la historia externa. Cómo se traduce la investigación sobre los programas de investigación. Bueno, decíamos que hacer la reconstrucción racional de la historia de la ciencia, distinguiendo interna y externa, implica la producción de un documento, de una obra. Entonces, la obra permite metodológicamente organizar y jerarquizar qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Y tampoco podíamos pedirle tanto a Lakatos. Fíjense que la historia interna hace, si se quiere, al contexto de justificación y la historia externa hace al contexto de descubrimiento. La historia interna hace a la lógica y a la metodología de los procesos de investigación. De eso tiene que dar cuenta. En tanto que la historia externa va a dar cuenta del contexto, de las circunstancias políticas, sociales, económicas, culturales, que determinan la suerte de una investigación. Tener en cuenta esto es importante porque la suerte de una teoría científica no siempre, o casi nunca, está dada por sus propios dotes, por sus propias capacidades, por su propia consistencia. En general está dada, entre otras cosas, por, digamos, precisamente por eso es tan importante, y esto se da cuenta Lakatos, por tener un consenso que no es solamente un consenso de la comunidad científica específica, es un consenso también con aquellos que organizan la educación, con aquellos que organizan la investigación, con aquellos que financian la investigación. Entonces, un programa, una teoría científica, es progresiva, entre otras cosas, también si tiene buena financiación. Si no tiene financiación, difícilmente pueda progresar. Y la financiación de una ciencia no depende de la calidad de la teoría, depende de otros aspectos, depende de la ideología, de la cultura, de la intencionalidad política, que son determinantes para la ciencia. Entonces, ¿cómo va a jerarquizar? Bueno, creo que en algún momento señalamos algo acerca de que un texto tiene un cuerpo principal y notas a pie de página.
el cuerpo principal narra justamente lo principal, es la página del libro, ¿no es cierto? En tanto que la nota al pie es un comentario marginal, es una aclaración, es algo que permite, es algo muy importante, pero no es central como lo que está en el cuerpo principal. Entonces, eso que aparece allí en la nota a pie de página da cuenta de circunstancias de orden secundario que intervienen, que influyen, que inciden en la producción de conocimiento científico. Entonces, con respecto a la historia interna, decimos que la primera tarea del historiador de la ciencia es atender, ven que aquí también hay elementos kuhnianos, porque el epistemólogo es un historiador de la ciencia, es atender a la parcela relevante de la historia interna. Entonces, ¿cuál es la historia interna? La lógico-metodológica. Por lo tanto, este historiador de la ciencia no es un mero historiador, es un epistemólogo, metodólogo que hace historia de la ciencia. Es decir, aquella cuestión que tiene que ver con el modo en que se constituyen los modelos científicos, su estructura lógica y sus procedimientos metodológicos. Creo que es absolutamente explícito de lo que se ocupa la historia interna. El historiador ha de ser selectivo en alto grado. La historiografía permite distinguir cómo cada metodología tiene sus propios criterios normativos. Entonces, ¿por qué habla Lakatos de reconstrucción racional de la historia de la ciencia? Bueno, porque lo que advierte, a diferencia de otros, sin bregar, justamente aquí hay también un punto de inflexión valioso en Lakatos. Y es que no propugna, a ver, si bien él digamos, se presenta como un falsacionista sofisticado, él se da cuenta que al hacer una historia de la ciencia, lo que encuentra no es ni una sola teoría ni una sola propuesta metodológica. Entonces hay que advertir que cada metodología tiene sus propios criterios normativos, que son los que establecen las condiciones de crecimiento científico. Un método para señalar las discrepancias entre la historia y su reconstrucción racional consiste en exponer la historia interna en el texto. Bueno, cuando dicen el texto, se está haciendo alusión justamente a lo que yo recién llamaba el cuerpo principal, e indicar en notas a pie de página cómo la historia real discrepa respecto de la reconstrucción racional. Es decir, cuando vemos la reconstrucción racional, vemos los procesos lógico-metodológicos. Por decirlo de algún modo, la cocina interna de la producción de conocimiento científico. Pero la reconstrucción racional va más allá de esto. Y la reconstrucción racional dice, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con este desarrollo? ¿Dónde falló? Bueno, falló porque su método resultó inadecuado. Esto es un problema de la historia interna. O no prosperó porque, a pesar de que su propuesta metodológica era brillante, cayó en desgracia frente al poder, la autoridad, la política, fue desacreditada y no se le suministraron fondos. La historia está llena de ejemplos de este tipo. Yo había puesto como ejemplo lo que había significado en la Unión Soviética el desprecio por las teorías genetistas y cómo esto había llevado justamente a un estancamiento que tuvo repercusiones nefastas con millones de muertos producto de la hambruna,
por no haber tenido la capacidad de manejar sus cultivos con conocimientos científicos más sólidos. En alguna medida en Occidente ha habido como cierta esquizofrenia, pero bueno, también se dan casos en los que ciertas teorías tienen mucha resistencia, no son enseñadas. Recomiendo una película maravillosa, realmente maravillosa, ha tenido varias versiones. La versión que más me gusta es una versión, la película se llama Heredarás el viento. Heredarás el viento. Es una película interpretada, los dos papeles principales, por Jack Lemmon y George Scott. Muy brevemente, se trata de un pueblito en los Estados Unidos en el que se va a enjuiciar a un profesor por enseñar la teoría de la evolución, por enseñar en la escuela la teoría de la evolución. Entonces allí vuelve a reaparecer en todo su vigor la polémica entre ciencia y religión. Allí queda claro también ese conflicto que justamente hace que las convicciones, las creencias, las religiones, los prejuicios en muchos casos, sean un componente importante, una influencia determinante en lo que puede permitir o en lo que puede hacer al desarrollo científico. Con respecto a la historia externa, dice, es el marco contexto de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales dentro del cual se produce la investigación científica. Dicho de otro modo, lo que la historia externa trata es de todo aquello que proviene del contexto de descubrimiento. Estas son todas condiciones necesarias, pero no suficientes. Dicho de otro modo, una historia externa de la ciencia no es una historia periodística. Es decir, no es una historia periodística, no es una historia que dice en tal año, tal cosa, descubrió esto, descubrió el otro. No. Una historia externa es aquella que da cuenta de estos acontecimientos, pero subsumidos, determinados, interrelacionados con la historia interna. No hay historia externa sola. La historia externa en la reconstrucción de los programas de investigación debe entenderse como un componente de este historiar del epistemólogo. Entonces, es condición necesaria pero no suficiente. Para que sea suficiente se requiere también de la historia interna. Es descriptiva porque simplemente muestra lo que acontece, pero no explica las causas objetivas del progreso, que son aquellas relevantes y que están consideradas por la historia interna. Pero hay acontecimientos de retroceso de un programa de los que una visión internalista no puede dar cuenta. Tiene que ver con el marco histórico, político, social en medio del cual se desarrolla un programa. Es por ello que solo puede ser evaluado de la perspectiva externalista. Ejemplo, la desaparición de la genética mendeliana en la Rusia soviética en la década del 50, evento al que ya he hecho referencia. Entonces, habíamos visto que este historiador, este epistemólogo historiador, tiene que ser rigurosamente selectivo. Y entonces, ¿cuáles son los criterios de elección? Hay criterio normativo interno,
Dice, es primario. El historiador, en su tarea de reconstrucción racional, ha de dar prioridad a una mirada que revele fundamentalmente los aspectos internos, tales como propuestas epistemológicas y metodológicas, modo de contrastar teorías, vínculo entre técnicas instrumentales, testeo empírico, etc. Es decir, estar atento a los procesos metodológicos de la investigación científica y criterio externo. Ven que al mismo tiempo la historia interna y la historia externa también están vinculados a la heurística positiva y la heurística negativa. Criterio externo es secundario en cuanto no es la causa del desarrollo científico. A ver, vamos a tratar de ser claro en esto. No es la causa del desarrollo científico per se, pero sí de facto, en el sentido de que si los científicos que están investigando, por mucho que su teoría sea una teoría consistente, sólida, auspiciosa, con gran capacidad explicativa y predictiva, si viene un gobierno, lo prohíbe, lo persigue, encarcela, mata a los científicos, como ha ocurrido, no pocas veces, bueno, entonces hay que ver en qué medida no es determinante el desarrollo científico. Esto depende de cómo estemos usando el concepto de desarrollo científico. Podemos decir que hay un desarrollo científico que remite a las propias capacidades de una disciplina para desarrollarse, ya sea capacidad de refutar hipótesis, ya sea capacidad de sostener un paradigma, ya sea capacidad de explicar y predecir. Pero si hablamos de una cuestión más integral, los elementos externos también son determinantes, ¿no? De modo extrínseco, no intrínseco. Influye indirectamente en la construcción de las teorías o en su progreso o desarrollo, el criterio externo. Sin embargo, las influencias del medio social y cultural, el marco de la historia general, debe ser tenido en cuenta en tal explicación. Bueno, no se le escapa a Lakatos estas cosas que acabo de decir. La reconstrucción racional, la historia interna como guía de la historia de la ciencia. Aquí entiendo que hay un llamado de atención a las posturas prescriptivistas de Popper. Popper se enfrenta a la comunidad científica y le dice, señores, para ser científicos ustedes tienen que hacer esto. Y si no hacen esto no son científicos. Lakatos, en la misma dirección que Kuhn, prefiere ser más cauteloso y decir, bueno, veamos qué cosa hacen los científicos. Lakatos señala que en los siglos XVII y XVIII la metodología era considerada un manual de reglas mecánicas para resolver problemas. Pero para las metodologías actuales es más bien un conjunto de reglas para la evaluación de teorías elaboradas. Su función y aportes son los siguientes. Ahora vamos a ver la función y aportes. Lo que vemos es que la metodología no aparece justamente, y yo creo que tiene razón Lakatos, ¿no? Digamos, del pasado, el comienzo del siglo XX, ya la metodología deja de ser eso que todavía en muchos lugares dicen, bueno, aquí vamos a enseñar metodología, y que enseñan reglas. Reglas desconectadas de todo tipo de fundamento. Bueno, la metodología hoy es otra cosa. Y no puede concebirse divorciada de la epistemología, porque justamente, como señala Lakatos, las metodologías actuales son más bien el conjunto de reglas para la evaluación de las teorías elaboradas.
y la evaluación de las teorías elaboradas, la consideración de una teoría científica, es una empresa epistemológica. Su función y aporte son los siguientes. Su función: actúan como código de honestidad científica cuya violación es intolerable y como centros firmes de programas de investigación historiográficos. Bueno, aquí plantea justamente la honestidad científica en el sentido, digamos, esto está asociado a viejas tradiciones, no quiero llamar no racionalistas, sino quizás de herencia kantiana, ¿no? En tanto que se supone ya en la racionalidad misma un principio de honestidad y proporcionan teorías de la racionalidad científica, criterios de demarcación, como el que habíamos visto con Popper, definiciones de ciencia. Bueno, ¿quiénes dan las definiciones de ciencia? La dan los epistemólogos. Aquí está, hay algo que para ir cerrando quiero señalar, para que se vea la dinámica de los programas, no hacia su propio interior, que ya lo vimos, sino en relación con programas rivales. Dice Lakatos: no hay criterio instantáneo para abandonar un programa. No hay criterio instantáneo. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí hay una crítica a esa postura popperiana en la que la aplicación de un modus tollens y un solo caso en contra refutan definitivamente una hipótesis. Eso es lo que está cuestionando cuando dice no hay criterio instantáneo para abandonar un programa. Luego dice, no hay nunca nada que garantice el triunfo de un programa, como tampoco hay nada que garantice su derrota. El científico se guía para tomar decisiones, y acá viene lo principal, por un principio extracientífico. Por un principio extracientífico. Entonces, volvemos a lo señalado. Un programa puede estancarse casi indefinidamente, pero eso no quiere decir que sea desechado. El estancamiento definitivo, porque bueno, lo definitivo es definitivo hasta que deja de serlo. Un programa puede estar rezagado y sin embargo en algún momento tiene la opción para modificarse y convertirse en progresivo. Y agrega, no hay prueba lógica, y aquí hay una crítica directa a Popper, ¿no? Que centra todo justamente en la prueba lógica, en la fortaleza de Popper, del falsacionismo, radica justamente en la distinción entre los razonamientos válidos y los razonamientos inválidos como inherentes al proceso de investigación. No hay prueba lógica, ni imposibilidad de sortear anomalías. Y aquí está mirando en dirección a Kuhn. ¿Cuáles son los límites para enfrentar las anomalías? Bueno, Kuhn pone límites muy estrictos. Aquí esos límites kuhnianos que hacen al acatamiento incondicional del paradigma quedan más flexibilizados mediante la heurística positiva y la heurística negativa. Ni refutación de hipótesis que invalide definitivamente un programa de investigación. Entonces aquí se está oponiendo a Popper para arrumbarse indefinidamente. ¿Ven? Puede arrumbarse indefinidamente, pero no definitivamente. Y por último, en la medida en que
que este era un obstáculo en la concepción kuhniana, en cuanto a que lo único verdaderamente valioso era la ciencia normal y por lo tanto la vigencia de un único paradigma. En la concepción de los programas de investigación hemos visto que pueden convivir perfectamente programas rivales, que unos serán progresivos, otros regresivos, etc. Pero puede haber, digamos, no debe rechazarse la idea, todos tienen lugar, algunos van a estar más adelantados, otros más atrasados, pero a nadie puede negársele un lugar bajo el sol. Y cada uno a su modo, y de esto se ocupará la reconstrucción racional de la historia de la ciencia, cada uno a su modo irá desarrollándose como puede. Pero esto abre la puerta a algo que la concepción tradicional bueno, ni que hablar de Popper, pero también de Kuhn, cerraban a las disciplinas sociales. Es decir, las disciplinas sociales justamente son ese ámbito en el cual conviven distintas propuestas científicas con distintos fundamentos teóricos, con distintas propuestas metodológicas, algunas de ellas que comparten herramientas de investigación, algunas de ellas compatibles entre sí con afinidades, otras incompatibles, irreconciliables, en el sentido de que no se puede aceptar los fundamentos de uno y aceptar los fundamentos de la otra al mismo tiempo. Pero en última instancia los programas de investigación del Lakatos abren la puerta a las disciplinas sociales y ellas tendrán que responder en relación a si alcanzan la cientificidad, que sigue estando regida, digamos. Si yo quiero, a ver, aquí hay un elemento a tener en cuenta. Cuando yo pienso en la eficacia de una ciencia, ¿en qué debo pensar? Debo pensar que el que sea eficaz es que produce la verdad, o el ser eficaz consiste en que resuelve problemas. Y cuando me refiero a resuelve problemas, me refiero a que responde a los intereses, las necesidades, no quiero decir sociales porque a veces las necesidades sociales van en contra de la propia sociedad. Lo que las sociedades manifiestan como una necesidad, en realidad van en contra de sus propios intereses, seguridad y porvenir. Quiero decirlo en términos más amplios, usado como garantía de continuidad de la especie. Bueno, esta es una discusión que no vamos a tener acá, pero que relativiza algunos de los conceptos que hemos venido trabajando con respecto a en qué cosa consiste el progreso de la ciencia. Bien, vamos cerrando esta parte y vamos a ver todavía algún exponente más de la nueva filosofía de la ciencia y después pasaremos a revisar otros aspectos que tienen que ver no tanto con propuestas epistemológicas tan definidas como las que venimos viendo, sino con reflexiones epistemológicas que surgen, digamos, como una especie de crítica a estas concepciones, no quiero decir tradicionales porque ya distinguimos, a estas concepciones más difundidas. Así que bueno, nos estamos viendo.